¿Ah? Ujú. ¿Sí? ¿Se ve bien la? ¿Eh? ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, Ok. Listo. Perfecto. ¿Se ve la presentación o se ve mi cara de que hace varios días que duermo mal? ¿Eh? No, no, se ve bien, Ambas. se ve bien. ambas. Sí, sí. Bueno, si quiere apago la cámara, si no tiene pesadilla dentro de un rato. Eh, sí, sí, sí. Yo vengo con unas semanas bastante complicadas a nivel laboral. Tuvimos unos problemas en un cliente. ¿Sí? El cliente tiene un problema y nosotros los tenemos que arreglar y es medio complicado. Pero bueno, si doy más detalles, va a venir el abogado y va a tener una charla seria conmigo. Mejor, mejor no tener. Ver, Bueno, una cosita antes, silenciemos todos sí. los micrófonos, me incluyo en eso. Si a alguien se le escapa un micrófono desilenciado, yo lo voy a mutear. ¿Ah? Dale, Ok, adelante. sí, 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 Mil igualmente, gracias. digamos, Sí. la idea también es Ah, algunas partes mínimamente hacer la charlada, el que tiene una duda, una consulta, levanta la manito, Nico lo desmutea dale. y me avisa. ¿Dale? Y una cosa, ¿Bien? vamos a hacer hora y media, media hora, y después unos 15 minutos de charla de café, donde así hablamos los que nos podamos quedar un ratito más. Así que esa más o menos va a ser el plan. Una y media, media, 15. Perfecto. El plan de horario, ¿no? Bien, listo. Sigamos. Ok, buenísimo. Entonces, eh, gracias a todos por venir. Espero que les resulte más o menos interesante. Vamos a hablar un poquito de observabilidad y qué es BPF, ¿sí? La charla, o sea, vamos a hablar antes que nada, como ya buena parte lo dijo Nico, ¿sí? Yo soy ingeniero electrónico, laburo en esto desde hace mucho tiempo, digamos, no tanto desde que había que fusionar con carbón las computadoras, pero sí, bastante tiempo, digamos, hace 25 años que trabajo en esto. Y como buen nerd, a mí me gusta saber cómo funcionan las cosas adentro, ¿sí? Siempre me gustó saber cómo funcionan las cosas. A mí nunca me gustó estudiar de manuales o cosas por el estilo que dicen hace esto o así, porque yo tengo que saber por qué, ¿sí? Tengo que saber por qué funcionan así las cosas, tengo que saber cómo funcionan y por eso siempre me interesé en herramientas como esto que vamos a ver ahora, porque son el equivalente a poder agarrar y si estuviésemos hablando de electrónica, eh, de poder abrir el equipo y poder meterle el osciloscopio o el analizador de espectro o lo que sea desde en cualquier lugar y poder ver en vivo lo que está pasando, poder tomar decisiones en vivo y en producción de lo que está pasando. ¿Sí? Yo me dedico a esto profesionalmente, soy uno de los socios de C Solutions, somos una pyme en Buenos Aires que damos servicios profesionales de IT, yo manejo el grupo de ingeniería y una de las tantas cosas que hacemos es análisis de performance y resolución de problemas en producción. ¿Sí? Vamos a pasar. Esta es la estructura del curso. Hoy me van a aguantar a mí más que nada leyendo, viendo diapositivas y todo eso. La vez que vi esto es como para poder explicarles de qué se trata todo y cómo funciona. Y la clase siguiente, que va a ser en 3 semanas, ¿no, Nico? Sí, en 3 semanas, la primera semana de junio, vamos a agarrar y vamos a jugar y vamos a hacer un montón de ejemplos basándonos en lo que se ve, en lo que vemos hoy, ¿sí? Eh, vamos a jugar, a hacer pruebas de observabilidad, pruebas de detección temprana de paquetes, hay un montón de cositas que se pueden hacer. Más que nada, también como para tener una idea, después para armar los ejemplos de la segunda clase, en la parte que es un poquito más charlada, vamos a hablar más o menos para que me cuenten en qué están trabajando cada uno, porque esto lo puede trabajar desarrolladores, lo pueden trabajar sistema administrator, lo puede trabajar gente de seguridad, lo puede trabajar administrador de redes, es un montón de cosas, es como realmente es la motosierra del ejército suizo, ¿sí? Y sería bueno, o sea, a mí me gustaría mucho poder agarrar y armar los ejemplos de la clase que viene eh, con casos de uso que a ustedes les puedan servir, porque si yo agarro y muestro cómo ver un driver de una placa de red y ninguno de ustedes trabaja con
administrando servidores o placas de red, no sirve, ¿sí? Entonces, dicho eso, vamos a arrancar, ¿sí? Los sistemas fueron creciendo en complejidad, ¿sí? Son cada vez más grandes, tienen un montón de componentes, todo interactúa con todo, entonces uno no sabe bien dónde está el problema y típicamente pasa, digamos que cuando empieza a tener problemas de performance o empiezan a tener otro tipo de problemas, un denial of service, es como que se empiezan como a pasar la pelota, ¿sí? Desarrollo dice, no, es el hardware, no, es el sistema operativo. Los administradores dicen, no, el sistema operativo está bien, tu código es una ballena varada, funciona mal. Y así. Y no hay forma de verlo. Entonces, está el famoso caso de, en testing funciona. ¿Sí? Vos llevas las cosas a testing y en testing funciona y no puedes reproducir el problema. Necesitas ver los problemas en vivo, en producción. No había forma. ¿Sí? Históricamente solamente había logs y había estadísticas premarcadas con distintos contadores que manejaba el kernel y el problema que tienen esos contadores es que esos contadores cuentan lo que al desarrollador del contador se le ocurrió que era lo que hacía falta y por ahí no es lo que uno necesita, por ahí uno necesita otras cosas. Por eso la data que uno tiene es limitada. O el contador se te actualiza una vez cada segundo, ¿sí? Y si vos tenés una ráfaga de eventos muy corta que te dura 5 milisegundos y el resto del tiempo está más o menos ociosa, vos el promedio a lo largo de ese milisegundo te da que no hizo nada. Pero el problema, en esa ráfaga, por ahí tu sistema no pudo soportar la cantidad de eventos y estaba tirando transacciones al piso. Todo ese tipo de cosas no se podían ver hasta ahora. O sea, hubo antecedentes, ¿sí? El primero que logra hacer una herramienta para resolver este tipo de problemática, para ver los problemas en vivo y todo eso, fue Sun cuando sacó Solaris 10, que venía con una cosa que se llamaba D-Trace, que D-Trace era fantástico, era como tener un tomógrafo para ver en vivo cualquier componente del sistema. Andaba bárbaro, el principal problema es que andaba bárbaro en Solaris, ¿sí? Y poca gente usa Solaris. Y desde que lo compró Oracle, menos gente usa Solaris, ¿sí? Se portó D-Trace, se portó a FreeBSD y a macOS, pero de vuelta, digamos, el grueso de los equipos en producción en el mundo no corren FreeBSD, salvo algunos equipos para networking, algunos sistemas embebidos. Ojo, BSD tiene una base instalada bastante amplia, NetApp es BSD, Juniper es BSD, hay equipos de F5 que son BSD, pero son un BSD tuneado, no son un BSD de verdad. Casi todo lo que uno después tiene en AWS, en Azure, en los data centers es Linux y Linux no tenía herramientas para ver este tipo de cosas. Que era medio frustrante porque era con las cosas con las que uno labora todos los días, no tenías cómo verlo y había otros sistemas que nadie usaba que sí tenían buenas herramientas para verlo. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? El kernel tiene miles de puntos donde es deseable tener observabilidad, ¿sí? Yo quiero saber si hay paquetes que se están retransmitiendo. Yo quiero saber si en tal conexión se me están retransmitiendo. Necesito saber cuál es la latencia de cada operación de escritura a disco. Necesito saber qué programas me están alocando más memoria de que corresponde. ¿Sí? No podía. Después, para poder ver ese tipo de cosas, yo tenía dos alternativas. Una, agarraba los fuentes, por suerte es open source, agarraba los fuentes, lo modificaba como para poner el contador, el hook que quería, oraba por no introducir ningún bug ni ninguna cosa que me cause problemas, recompilaba, lo ponía a andar, ¿sí? Y claro, eso no lo podía poner en producción, lo tenía en una máquina de testing. A veces la máquina de testing como no tiene la carga que tiene producción, no podía ver las cosas que pasaban en producción. La otra era, bueno, escribo un modulito, escribo un kernel, algo parecido a lo que hacen los hackers que te meten un rootkit con
un módulo que carga algo y lo pongo, pero de vuelta, tengo problemas de estabilidad, tengo problemas de confiabilidad. Actualizo el kernel, tengo que actualizar el módulo porque el módulo está atado a la versión del kernel. Es un problema, o sea, requiere saber mucho, es difícil de mantener, no está bueno. Y para resolver eso es que viene BPF, ¿sí? BPF me permite correr código en el kernel, ¿sí? Sin tener que modificar el kernel ni cargar módulos, ¿sí? Yo puedo agarrar, puedo definir unos ciertos programitas que vamos a ver ahora y lo cargo, lo corro. Entonces digo, yo quiero ver qué pasa acá, pongo un programita y me dice qué es lo que está pasando ahí, en el momento en que pasa. El código de BPF, los programas de BPF están orientados a eventos. Cuando cierto evento pasa, salta y ejecutame este pequeño código. ¿Sí? Y los sistemas modernos, como es que recién, requieren tomar decisiones rápido también sobre el tráfico de manera dinámica. ¿Sí? Si viene alguien y me está inundando con un montón de pedidos, de un montón de requests, de TCP o lo que sea, yo tengo que tomar, cuanto más cerca de la interfaz de red yo tome la decisión, ya sea de ruteo, ya sea para frenar el tráfico, ya sea para mandarlo a otro lado, mejor. ¿Sí? Porque cuanto más arriba lo haga, son más ciclos de CPU que yo gasto en procesar el paquete, y es un paquete que probablemente lo vaya a tirar a la basura, a mí no me interesa. ¿Sí? Y necesito poder cargar esas reglas en forma dinámica. ¿Sí? Yo tengo tengo, por ejemplo, un clúster, ¿sí? Con Kubernetes, y yo quiero que si yo instancio un pod nuevo, decirle, vos pod, que vas a estar acá, sos de backend, y que automáticamente, digamos, cuando se instancia y tenga esa dirección IP, saber qué tráfico puede pasar. Todo eso lo puedo hacer con BPF. Y antes no había que agarrar, ir, cargar las reglas de iptables, cargarse la sintaxis de iptables, que no es de lo más amigable tampoco, ¿sí? Y poner así las reglas de iptables. Cargaba un pod nuevo, me olvidaba de cargarlo, no tenía conectividad, hubo que pasó a iptables y buscarlo, ¿sí? Me equivoco, tengo que permitir un puerto más, tengo que ir y repetir la regla para cada uno de los pods. Es un infierno de mantener eso. Cualquiera que tuvo que administrar o configurar sistemas grandes sabe que ese tipo de cosas tienen que ser automáticas. Yo lo instancio y funciona. No tener que agarrar y hacerlo a mano. Para todo ese tipo de problemas es que BPF te da una solución. ¿Bien? Las 4 aplicaciones típicas y a las cuales nos vamos a concentrar acá son performance y profiling, ¿sí? Que es ver por qué esto no está andando tan bien como debería. Y el profiling es ver dónde, si la aplicación no está andando tan bien como debería, ¿dónde está pasando el tiempo? ¿Sí? ¿Qué está haciendo que no está haciendo lo que debería hacer? ¿Sí? Todo eso, con profiling, es uno de los ejemplos fuertes en los que nos vamos a concentrar en la clase que viene. Instrumentación de observabilidad es, yo necesito ver qué pasa cuando tal evento ocurre. ¿Sí? Observabilidad es justamente poder ver eso, instrumentación es poder poner algo que me permita verlo. ¿Sí? Con un ejemplo así de electrónica, como diría yo, instrumentación es poder agarrar y enchufarle la punta del osciloscopio, y observabilidad es mirar la pantalla del osciloscopio, ¿sí? Y ver la senoide que hay. Seguridad. En seguridad acá hay 2 aplicaciones de seguridad que se pueden manejar bien con esto. Uno es lo que decía, cuando hay cierto tipo de eventos que me avise, poder tener notificación inmediata de pasó tal cosa, ¿sí? Tal evento pasó. Alguien me cargó un módulo. Me apareció una syscall nueva, ¿sí? Me modificaron tal archivo crítico. Todo eso yo lo puedo ver en vivo. Y la otra es cuando tengo aplicaciones en la red con mucho tráfico, poder descartarlo lo más pronto posible. Que no me empiece a pasar por todo el stack de networking para llegar hasta arriba y que ahí arriba iptables diga, ¿sabes qué? Este no pasa.
Cuanto más abajo lo pasemos, mejor. ¿Bien? ¿Hasta acá bien? ¿Alguien tiene una consulta para hacer? ¿Algo? Todo bien hasta ahora. Perfecto. De 10. Bien. Entonces, la historia de BPF, ¿sí? Todo comenzó, si me ven en la cámara, acá, ¿sí? Este es el paper original de Van Jacobson, lo pueden encontrar en tcpdan.org, ¿sí? Donde está la descripción de la máquina virtual original de BPF, ¿sí? ¿Para qué escribió Van Jacobson el BPF original en 4.3 BCD? Para poder correr tcpdump, ¿sí? ¿Qué es tcpdump? Un analizador de tráfico, un capturador de paquetes, es el abuelo de Wireshark, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Las opciones que había antes para captura de paquetes no funcionaban bien con las placas de red de alta velocidad de ese entonces que empezaron a aparecer, que eran SIG Ethernet, que funcionaba a la escalofriante velocidad de 5 megabits por segundo, ¿sí? Pero los sistemas que había antes para captura de paquetes y analizar tráfico no podían soportar la velocidad del bus a 5 megabits por segundo. Entonces dijeron, bueno, tiene que haber algo. Armaron una maquinita virtual, máquina virtual, el sistema de cosas como la máquina virtual de Java, o sea, es un emulador de CPU que tiene una serie de registros, ¿sí? 2 registros de 32 bits, ¿sí? Y está todo optimizado para matchar los fragmentos de un paquete de red y tomar decisiones en base a eso. El BPF original permaneció así, funcionando bien, sin cambios, como por 30 años. ¿Sí? Hasta el 2014, en que un ruso, ¿sí? Llamado, como dice ahí, Alexei Starovoitov, o como se pronuncie, ¿sí? Mi bisabuelo, que era Rusia, está avergonzado de mí en este momento, empieza a expandir BPF en el 2014, ¿sí? Lo primero que hace es expande la cantidad de registros. Expande la cantidad, expande el tamaño de palabra, ¿sí? Lo lleva de 2 registros generales de 32 bits a 10 registros de 64 bits. Lo que obviamente permite hacer programas más complejos. Y expone unos hooks para user space, ¿sí? Vía mapas, y una syscall, toda la implementación de BPF, todo el manejo de BPF se hace por esa syscall. Todo pasa por esa syscall. No vamos a ver muy en detalle la API ahora, la vamos a ver muy por encima, porque la verdad es que para utilizarlo no hace falta, pero está bueno saberlo, ¿sí? Y deja de estar limitado a captura de paquetes, porque así como yo puedo ver puedo ver paquetes, también puedo ver otras cosas, está bueno, ¿viste? Entonces ahí la gente empieza a decir, oh, mira, se pueden empezar a mirar otro tipo de cosas. Ahí aparecen proyectos como el Express Data Path, que es un procesador de paquetes de muy alta performance, permite hacer un montón de cosas muy piolas. Y empiezo a poder ver también otra serie de eventos como como qué pasa cuando se incrementa tal contador, qué pasa cuando se ejecuta tal función, qué pasa cuando pasa tal syscall, qué pasa cuando la TLB tiene un miss, todo ese tipo de cosas. Si no entienden algo de lo que estoy diciendo, estoy en chino, me frenan y me preguntan, ¿sí? Bien, entonces, este dibujito, digamos que es sacado del sitio oficial de BPF, hay una buena documentación, ¿sí? Me fijé, es Creative Commons, se puede utilizar, funciona más o menos así. Yo tengo el proceso. Ven ahí que dice, abajo de donde está el proceso, dice bytecode. O sea, ¿yo qué hago? Agarro el programa, ¿sí? Que para implementar algo y eso me genera el bytecode de la máquina virtual de BPF, ¿sí? Eso, vía la syscall BPF, lo mando adentro del kernel. Adentro del kernel, ahí está el verificador de BPF.
¿sí? El verificador de BPF es el que dice qué puede correr y qué no. Vamos a ver ahora en un ratito que hay cosas que no pueden correr, ¿sí? Yo no lo puedo dejar correr cualquier cosa. ¿Sí? Si eso funciona, dice, sí, vos podés. Adentro del kernel hay un just-in-time compiler que eso genera finalmente, ¿sí? Los opcodes de x86-64 o ARM o lo que sea que estén utilizando, o sea, el código del procesador propiamente dicho, y lo mete en el hook y funciona. Así hasta que termino de hacerlo, en el cual ese se elimina, también vía otra syscall, la misma syscall BPF, que le digo desacoplalo, y vuelve todo a la normalidad. ¿Sí? Ese es el ciclo en breve, en un pantallazo a, digamos, un par de miles de metros de altura. ¿Sí? Después nos vamos a ir metiendo un poquito más para adentro y vamos a empezar a revisar, analizar un poquito más en detalle cada uno de ellos. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? Si vemos acá, yo tengo acá atrás el backend que lo utilizo vía el LLVM. ¿Sí? ¿Saben qué es el LLVM? ¿Alguien no sabe qué es el LLVM? Yo al principio me confundía porque, como se llama el manejador de volúmenes lógicos, se llama LVM. Entonces, para mí el LLVM era el LLVM dicho por un tartamudo o algo por el estilo, pero vamos a ser políticamente incorrecto. Pero no, es un compilador de C que puede generar el compilador código de BPF. Puede generar bytecode de BPF. Entonces yo puedo generar el programa y con LVM genero el código de BPF que después lo cargo vía la syscall BPF. ¿Sí? Discúlpame, Fernando. Sí, ¿Te puedo hacer una consulta? todas las que quieras. Eh, Acá, Nelson, vos sabés que no estoy familiarizado con BPF, bueno, por algo Sí, estoy acá, ¿no? Y no me había tapado con el proyecto, pero sí, te quería preguntar por la duda. Yo soy medio fan de un lenguaje que se llama Lua, que lo sí, hacen en Brasil. Y sí. hace muchos años me acuerdo haber leído sobre un proyecto de por lo menos uno del grupo, que era hacer scripteable el kernel de Linux, Sí. embeberlo. Y ahora que estaba viendo la idea, era muy parecida a la idea que ellos Es presentaban. parecida. Lua se usa mucho en sistemas embebidos, en firmware, en ese tipo de Sí, cosas. sí. ¿Eh? Pero justo Pero que vi el diagrama, digo, esa era una idea que ellos tenían, no sé si exactamente era así, no lo recuerdo, es pero parecido, pero sí tiene sus tenía. limitaciones. ¿Sí? Ah, ok. Muy Que interesante. las Muy bueno. limitaciones que te impone el verifier que vamos a ver un ratito. Pero sí, la idea es parecida. Es que yo puedo hacer programitas que me corren en vivo dentro del kernel para cierto tipo de cosas. El tema es que con Lua vos podrías hacer muchas más cosas Ok. con Sí, mucho sí. más riesgo. Bien. Disculpa, muchas gracias. No, por favor, no hay que, prefiero, me encanta que me hagan preguntas porque ¿sí? Me encanta explicarlo, así que no hay problema. Así que, Gracias. bueno, decía, pasa por el verificador dice qué puede ser y qué no, y finalmente, ¿sí? El JIT lo convierte a código nativo y se ejecuta. ¿Sí? Bien, entonces, tenemos básicamente dos tipos de programas. Tenemos los programas de tracing y tenemos los programas de networking. Los que yo uso más son una parte de los de networking, uno en particular, y utilizo mucho la parte de tracing. ¿Sí? La parte de tracing es que hay un montón de puntos, un montón, y cuando digo es un montón, son como 23.000 fácil, ahora después los contamos. ¿Sí? Hay como 23.000 puntos de prueba en los cuales yo me puedo conectar y puedo mirar y puedo hacer cosas. ¿Sí? Que son los kprobes, los uprobes, ¿sí? Los trace y los perf events. ¿Sí? Cada uno hace cosas distintas. Y entre todos puedo hacer un montón de cosas y tener un pantallazo muy, pero muy amplio, ¿sí? Y a la vez muy, pero muy específico
de qué es lo que está pasando. ¿Sí? Yo con todas estas cosas puedo hacer lo que quiero. Quiero ver que me avisen cuando tengo un miss en el caché, lo puedo hacer. Quiero que me avisen cuando alguien abre un archivo en particular, lo puedo ver. Quiero que ver el stack, samplear el stack de todos los procesos que están corriendo, lo puedo hacer. Todo eso se ve con este tipo de programas. Y vamos a arrancar. ¿Sí? Después están los tipos, el otro tipo de programas, lo que decía yo, networking. De networking hay dos grandes grupos. Uno que se llama Socket Filter Programs, que Socket Filter Programs es lo que es para captura de tráfico, decisión, captura de tráfico. Y hay otros que... ¿Hay alguien que no sabe lo que es un C-Group? Yo no sé. Bueno, un C-Group es una especie de namespace, por decirlo de alguna manera, donde yo le puedo decir a un proceso, vos tenés estos límites para correr, ¿sí? Vos, adentro, si yo pongo un programa dentro de un C-Group, le puedo limitar la cantidad de memoria que va a utilizar, le puedo limitar la cantidad de file descriptors que puede abrir, le puedo limitar la cantidad de ciclos de procesador que puede utilizar, puedo limitarle todo ese tipo de cosas. Es una parte fundamental, por ejemplo, de lo que utiliza los containers como Docker, ¿sí? Entonces, yo puedo agarrar un socket, meterlo en un C-Group, atacharlo a un programa de BPF y puedo manipular el tráfico que está pasando por ahí o tomar decisiones en base a cosas que ven en el tráfico. ¿Sí? Si yo quisiera, incluso con algunos, en un OpenSocket puedo cambiarle las opciones al socket para que mande el tráfico de manera distinta. ¿Sí? Eso se utiliza mucho también para hacer balanceadores de carga dinámica y cosas por el estilo. Y XDP es el Express Data Path, que es lo que decía hace un rato, que es un procesador de paquetes muy potente, ¿sí? Que no es fácil de programar, lamentablemente, pero es muy, muy, muy potente y permite hacer un montón de cosas. Permite detectar tráfico malicioso y dropearlo a poco de que entre en la interfaz. O cuando uno tiene así, hay veces cuando uno está trabajando en redes complejas que cada tanto aparece un paquete que es medio marciano, por así decirlo. Hay paquetes, a veces aparecen paquetes en la red que dice, uno de cada tanto me viene uno que no me debería llegar. Simular ese tipo de cosas también se puede hacer con XDP, ¿sí? Agarrar y decirle, bueno, cuando te viene así, uno de cada tanto, así por un random, cambiarle estos 2 bits y volverlo a mandar por la red, ¿sí? Ese tipo de cosas se hacen con XDP. Está bárbaro para simular, está bárbaro para frenar tráfico malicioso. Bien. Ok. Todo esto está bien, pero uno dice, bueno, todo bárbaro, pero vos estás metiendo código dentro del kernel, ¿sí? ¿Qué me asegura de que el programa se comporta bien y no se comporta no hace cualquier cosa? Bueno, hay una serie de requisitos que tomamos para minimizar el riesgo, ¿sí? Igual hace poco encontraron una vulnerabilidad, no vamos a decir que es perfecto, ¿sí? Todo el software está roto, como dice alguien por ahí. Pero bueno, una de las cosas que se hacen es, el programa de BPF, la memoria donde está mapeado el programa de BPF es read-only, yo con lo cual no puedo hacer que otra persona, después de que esto pasó el verificador, me modifique el código, ¿sí? La otra es que se hace una técnica que se llama constant blinding, que es que se cambian las referencias a constantes de manera tal que el programa en sí no sabe cuáles son las constantes que está tocando, ¿sí? Eso es para que no puedan agarrar y manipularle con otro tipo de código, digamos, tocarle constantes, cosas así, para que después cuando vuelva haga otra cosa de la que se espera. Todo el acceso, yo desde adentro del programa BPF no puedo ejecutar cualquier función. Yo tengo una serie de helpers y solamente puedo llamar a los helpers. Yo no puedo agarrar y desde el programa en BPF llamar a alguna función de
del stack de networking o del manejador de memoria virtual. No se puede. Yo tengo acá una serie de helpers y si quiero ver alguna otra variable, alguna estructura de datos, alguna otra cosa del kernel, tengo que agarrar y usar los helpers. Si no, no anda. ¿Sí? Si no, el verifier no me deja. ¿Sí? Porque el verifier es lo único, como Gandalf acá, que separa entre el abismo oscuro, ¿sí?, del desastre que tienen, ¿sí?, y su programita en BPF. ¿Sí? Si ustedes tratan de ejecutar código que no deben, el verifier se les planta ahí, les dice you cannot pass, como Gandalf, le rompe el puente, se caen. ¿Sí? Y se lleva puesto el verifier también, pero el verifier resucita, así que no pasa nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se fija el verifier? El verifier principalmente lo que se fija es que el programa termine, ¿sí? Y que, ¿cómo se llama? Que el programa termine y que no haga nada que no debe. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? No hay loop de control. ¿Por qué no hay loop de control? Porque si tengo loop de control puedo tener un loop infinito. Nadie quiere un loop infinito dentro del kernel. ¿Sí? Los loops infinitos en el kernel son malos. ¿Ok? No hay instrucciones inalcanzables. Todas las instrucciones que tiene el programa BPF tienen que poder llegarse de alguna manera. O sea, no tengo un if false y algo de código así. Ustedes tratan de poner algo así y el verifier se los rechaza. No hay saltos fuera de sus límites. Eso quiere decir que yo no puedo agarrar y saltar desde acá adentro para desde dentro del programa. No puedo ejecutar código que está afuera del programa. ¿Sí? Y por último, el tamaño está limitado. ¿Para qué? Para que el programa BPF no se coma toda la memoria del kernel, que es un recurso a cuidarse. ¿Sí? Y entonces, en este momento está limitado a 4K. ¿Sí? Yo no puedo generar programas más grandes que 4K. Bueno, en realidad las últimas versiones del kernel ha crecido eso, pero en principio, digamos, en todo lo que es estable para producción, no se puede tener programas de más de 4K. ¿Sí? Entonces veo la pregunta pero yo necesito mirar cosas y 4K no me alcanzan. ¿Sí? ¿Qué hacemos si 4K no me alcanzan? Tenemos una hermosa cosa que se llama tail calls. ¿Sí? Tail calls quiere decir que cuando el programa BPF termina, en vez de volver, me llama a otro. Y a su vez ese otro, cuando termina, puede llamar a otro. Y así sucesivamente hasta 32 llamados. ¿Sí? Entonces con eso se pueden terminar haciendo cosas un poquito más largas o un poquito más complejas. ¿Sí? Esto pasa más que nada en la parte de análisis de networking y eso, lo que es observabilidad y performance. 4K sobran. ¿Sí? Un punto a tener en cuenta es que cuando un programa BPF llama a otro, en el momento en que yo pego el salto, el kernel me resetea todo el contexto. ¿Sí? ¿Alguien no sabe lo que es el contexto del programa? ¿Todos saben? Bueno, por las dudas. El contexto es los valores. En lo que acá respecta, es un poquito más complicado, pero lo que acá respecta, el contexto son los valores de todas las variables y el stack. Les borra todo. Y empieza de vuelta. ¿Sí? ¿Para qué? Para que uno no pueda hacer cierto tipo de matufias con el reuso de variables que hay. Entonces, pero porque si yo hago un programa más largo es porque necesito hacer más cosas. Y entonces, si me resete el contexto, ¿cómo hago para compartir información? Porque yo por ahí necesito un dato del primer programa en el que viene después. ¿Cómo hago para compartir información entre programas? Bueno, para eso existe algo que se llaman los mapas. ¿Sí? Los mapas son los que me permiten pasar mensajes entre programas BPF y entre user space y el kernel. ¿Sí? Son, hablando mal y pronto, son
tablas de hash glorificadas. ¿Sí? Son una serie de valores así. Tengo una clave y tengo un valor que está dentro del kernel. Entonces, cuando el programita por ejemplo, tiene que agarrar algo y dejarle un mensaje a la posteridad, al programa siguiente, lo escribe en un mapa. ¿Sí? Y el programa siguiente puede agarrar y leer el mapa. Y así sucesivamente. Y yo desde UserSpace también puedo leer el mapa. ¿Sí? Todo el mundo puede leer el mapa. Los mapas son globales. O sea, yo creo un mapa y el mapa es global. No hay mapas privados para cada programa. ¿Sí? Los puede leer cualquiera. ¿Sí? Hay mapas especializados para un montón de usos. ¿Sí? Acá vamos a ver algunos, hay un montón más. Yo acá los que comento son los que uno usa más frecuentemente. ¿Sí? Si quieren ver más, después me piden y yo les mando las referencias para saberlo. ¿Sí? Hay una API, ¿sí? Para todo lo que es el mapa, porque como se acuerdan que hace un par de minutos yo les dije no puedo llamar a cualquier función, necesito utilizar los helpers. Bueno, hay un montón de helpers para actualizar los mapas. Está, ¿sí? Update element, ¿sí? Para buscarlo hago un lookup element, ¿sí? Para borrarlo hago delete element. Una cosa que a mí en particular me molesta mucho porque me dispara un toque, es que algunos dicen elem y otros dicen element, ¿sí? Que no es uniforme me hace mal, me suelta la venita, pero yeah. Pero bueno, es así. Sí, hay buscarlo y borrarlo en una sola operación atómica. Todo ese tipo de cosas se puede hacer. Hay un montón. Si alguna vez quieren escribir los programas así a bajo nivel, la van a tener que aprender. Si utilizan una de las herramientas que hay arriba para manejarlo, y una de las APIs que lo hacen por ustedes, sepan que existen. Está bueno saber que existen como para poder debuguear ciertos problemas, pero no la van a usar directamente. ¿Sí? Otro tema es, ¿se acuerdan que les dije que los mapas son globales? Entonces, si los mapas son globales, los pueden hacer varios procesos simultáneamente. ¿Y qué pasa cuando varios pueden escribir en el mismo lugar al mismo tiempo? Podemos tener race conditions. Todo aquel que tuvo que pelearse una vez con una race condition sabe lo molestas que son las conditions. ¿Sí? Entonces, para evitar las race conditions, tenemos implementado una serie de mutex simples, ¿sí? Que son bloqueo el mapa, libero el mapa. ¿Sí? Es un mutex muy, muy simple, pero para esto sirve. Cada vez que tienen que actualizar el valor de un mapa, tienen que agarrar y bloquearlo y desbloquearlo. ¿Sí? De a uno por vez, ¿sí? Cada mapa una vez por vez, porque tampoco quieren agarrar y tener un deadlock por el problema del orden de los mutexes adentro de los programas. ¿Sí? Fernando, Sí. discúlpame. Respecto a los logs, los spin logs son los más, de los logs del kernel son los más pesados, vamos a decir, ¿no? Si no recuerdo mal, había distintos tipos de logs. El spin es como el persistente, ¿no? No, el spin lock básicamente es un while test and set. Bien. Es falso. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene el spin lock? El spin lock es el que más CPU consume. Eso quería decir, claro. Pero es el más simple de implementar. Y los ciclos, como se supone que la gente que agarra un spin lock lo tiene por un periodo de tiempo muy corto, ¿sí? La simplicidad que te da un spin lock te compensa y mucho el peso de que estés haciendo el busy waiting esperando el test and set, ¿sí? Entonces, para todo lo que sean secciones de código críticas que yo sé que voy a tener, digamos que son, no sé, 10, 12, 20 instrucciones, un spin lock es más que suficiente, porque nadie va a tener un spin lock por más
por más de esas 10, 12 instrucciones, ¿sí? Si vos tenés Perfecto. Si lo tenés por más tiempo, tenés que ir a otro tipo de mutex, ¿sí? Tenés los mutex adaptivos, tenés los semáforos, tenés otro tipo de cosas, pero para lo que es así, actualizar una variable, que es esto, decís, yo tengo una variable compartida, la quiero actualizar, un spinlock es más que suficiente. Pero sí, es cierto que son los que consumen más CPU porque básicamente son un while true hasta que me liberan el mutex. Genial. ¿Sí? Bien. ¿Ok? Entonces vamos a pegarle así una miradita a todo lo que son los distintos tipos de hash, ¿sí? De mapas, perdón. El primero que se implementa es el hash map, que como dije hace un ratito, es una tabla de hashing glorificada, ¿sí? Cualquiera que vea una tabla de hash alguna vez en su vida, le hace cualquiera que cursó algoritmos de estructura de datos, ¿sí? La vio. Tengo una clave, en la clave meto el valor, ¿sí? Punto. Están muy optimizados para lo que es lectura rápida. Está bárbaro para, ¿sí? Donde meten contadores y cosas por el estilo que los tienen que consultar rápido. El lookup es rapidísimo, está muy bien armado. Andan bárbaros. Después tengo los array maps, ¿sí? Los array maps es cuando tengo básicamente un array de hash maps, ¿sí? El array se prealoca, uno le dice, voy a hacer un array con 10 entradas, ¿sí? Y bueno, bárbaro, se inicializan con las 10 entradas se ponen en 0, ¿sí? Hay, ¿sí? Una contra que tienen es que yo no puedo borrar elementos, ¿sí? Si el array es de 10 elementos, el array es de 10 elementos, ¿sí? No puedo borrarlo, ya está, se prealocó. Es lo que es, quedó grabado en piedra. Son muy útiles para información que cambia en valor frecuentemente, pero no cambia de forma, ¿sí? O sea, cierto valor que, o sea, por ejemplo, yo estoy contando los hits de un caché, ¿sí? Que es, cada vez que tengo un hit de caché, eso se me incrementa. Cada vez que tengo un context switch, cada vez que tengo así, cosas que pasan muy rápido, pero son siempre la misma cosa, este tipo de mapas es el indicado, ¿sí? Y hay mapas especializados para cada uso, pues, o sea, uno puede hacer un array con distintas cosas, pero los vamos a ver ahora en un ratito, ¿sí? Yo tengo acá estos son los programas array maps, que son arrays de referencia a programas BPF, ¿sí? ¿Para qué creen que les puede servir esto? ¿Sí? Lo vimos hace un ratito, ¿sí? Si yo tengo acá esto, ¿sí? ¿Dónde puedo guardar las referencias a los programas que tengo que venir después? En este mapa, ¿sí? Cada valor que tengo en cada uno del array es el file descriptor del programa BPF que quiero correr, ¿sí? 4 bytes cada uno, ¿sí? Entonces, cuando agarro y salto con un programa a otro, ¿sí? Reuso el stack, ¿sí? El puntero al stack es el mismo, pero toda la información que había se fue, ¿sí? Por lo que dije recién, se reset context. De vuelta, esto es cultura general, no es, la gran mayoría de la gente nunca va a tener que utilizar, programar los mapas en sí mismos, digamos. Se utilizan aplicaciones, helpers, cosas por el estilo que están, o programas que ya vienen definidos, ya lo usan, ¿sí? Ya tienen todo esto creado para ustedes, ¿sí? Entonces, están los Perfect Event Array Maps, que son los que le gustan al Nico, ¿sí? Que todo lo que tenga un Perfect Event me lo mete en un buffer circular y el buffer es lo que comunica, lo que mandan los programas BPF con User Space. Y yo desde User Space puedo ir consultando todos esos valores. Sí, y esto es la base
de las herramientas de observabilidad con las que vamos a jugar la clase que viene. Igualmente después hay un par de screenshots que tomé hoy para ver, mostrar como ejemplo de esto. ¿Sí? ¿Bien? Hay especializaciones, ¿sí? Por ejemplo, hay todos los que son los arrays y los hash maps, hay unas variables, las que conté hace un ratito, que son globales, después está la versión que es por CPU, ¿sí? Entonces yo tengo un array y este es el array del núcleo 0, este es el del núcleo 1, este es el del núcleo 2, entonces cada procesador tiene su array, ¿sí? Eso está muy bueno cuando yo estoy haciendo cierto tipo de análisis de performance para ver si las cosas me están soltando de un procesador a otro, ¿sí? O si quiero ver si cierto tipo de carga está bien distribuida entre todos los núcleos, ¿sí? Están realmente muy, muy, muy piolas, ¿sí? Eso vamos a ver también ejemplos la clase que viene, ¿sí? Se puede hacer para ver si el CPU pairing me está funcionando bien. O sea, muchas veces uno tiene que decir, vos agarrás y me corres siempre de este procesador. ¿Por qué creen que puede ser malo que una aplicación me esté saltando de un procesador a otro? ¿Quién tiene Caché. alguna idea? Caché. Caché es la principal, ¿sí? Cada vez que lo haces, flusheas la caché, tener que hacer los context switches de un procesador a otro es caro, porque no es lo mismo mandarlo al fondo de la cola en el mismo procesador que cambiarlo de cola, ¿sí? Eh, tenés pero flushear la caché es el punto principal. Claro, básicamente tenés nivel 1, nivel 2, nivel 3 hoy en día en los CPUs. Entonces, la de nivel 1 es la del core, la nivel 2 es la del DAI, digamos, o de la pareja, depende de la, Sí, ¿no? Y bueno, sí, nivel depende del 3, procesador, sí. claro, y de nivel 3 ya es para todos. Sí. Acá hay uno que nos permite ver el LLC, que es el Last Level Cache, que en algunos casos es el de nivel 2 o en otros casos es el de nivel 3, ¿sí? Y en algunos casos nivel 2 sigue siendo separados instrucciones y data, y cuando se es dos niveles suele estar unificado. ¿Sí? Bueno, después tenemos los stack trace maps, ¿sí? Que es que yo puedo ver los stack traces de cualquier proceso en vivo, sin tener que pegarle un debugger. ¿Sí? ¿Para qué puede servir? ¿Para qué creen que puede servir? Poder mirar los stacks de los procesos en vivo. Para hacer profiling, a ver cuánto se llama cada cosa. Contar Exactamente, funciones. sí, para ver por qué esta cosa que me está comiendo todo el procesador, quiero saber qué corno está haciendo. ¿Sí? O si quiero ver este que se me colgó, dónde está parado. O sea, para ese tipo de cosas, está muy bueno. ¿Sí? Linux igual está todavía un poquito flojo con eso, porque obtener los stack traces en user space no siempre es fácil, pero se está mejorando mucho al respecto. Bien. Y por último tenemos histogramas. Los histogramas, así, en modo texto, hace uno que es un amigo de ASCII-Art, ¿sí? No sé, hay gente, viste, que no quiere cargar esto con, ¿cómo se dice? Con Matplotlib o, ¿cómo es que se llama el otro? O con Seaborn, Pero, pero bueno, para conectarse por línea de comando, los histogramas en ASCII-Art están bárbaros. Estas son las cosas que usa Brendan Gregg para hacer sus posts. Ahí alguien puso Obviamente, Flamegrass, todos aprendimos esto de Brendan. O sea, obvio. directa o indirectamente, porque, o sea, si lo aprenden de mí, yo lo aprendí de Brendan, entonces indirectamente todos hemos aprendido esto de Brendan, ¿sí? Yo a Brendan lo sigo desde Cemento, ¿sí? Está bien, está muy bien. Desde que estaba en Sun, y yo laburaba con Solaris. Pero sí, las herramientas de Brendan, mirar las herramientas de Brendan está muy bueno también para aprender cómo funcionan las cosas, ¿sí? Hay un par de... Es más, este histograma lo saqué en un equipo mío utilizando uno de los scripts de ejemplo de su libro de BPF. ¿Sí? Ya. Pero volviendo acá
¿qué es lo que, cuál es la ventaja que tiene hacer histograma con esto frente a hacerlo con perf como se hacía antes? Es que acá el histograma se sumariza adentro del kernel, ¿sí? El kernel solo me va calculando, me va poniendo las cosas en cada bucket y yo lo leo y tengo el histograma armado, ya sumarizado. De otra manera, yo tenía que agarrar y traerme todos los eventos en crudo, postprocesarlos, así con Python, AWK, Perl, lo que les guste, y generar el histograma, ¿sí? Entonces, si yo quiero ir viendo y lo quiero ver cómo se me actualiza en vivo, cómo me va cambiando la distribución y ese tipo de cosas, no puedo, porque yo tengo que generar la data, traérmela y postprocesarla. En cambio acá, yo la puedo ver en vivo, ¿sí? Esto, les cuento cómo es, ¿sí? Yo acá lo que codí era cierto proceso, quería ver cómo era la latencia. La columna, la primera donde dice USEX, obviamente es microsegundos. Entonces lo que dice es, entre 0 y 1 microsegundo tuve 356 casos. Entre 2 y 3 tuve 309. Y es un histograma logarítmico en base 2. ¿Sí? Ven que cada una es el doble de la anterior. ¿Sí? Y esto me permite ver la distribución de las latencias. Se pueden ver distribuciones de latencia, de tiempos, de cantidad de cosas que hay. Tengo dos tipos de histogramas. Tengo este que es el logarítmico y ahí está el histograma lineal, para los casos en que necesito un histograma lineal. Tan buenos. ¿Sí? Entonces, vamos a charlar un poquito de la parte de observabilidad, que es terminando el tiempo para ver que vengo más o menos bien. ¿Sí? Entonces, tengo como dijimos acá, estos son los tipos de eventos que tengo. Tengo los kproofs, los trace points, las uproofs, que el maldito autocorrector me sacó la U, ¿sí? USDT, y los PMC, que son los Performance Monitor Counters que me da el kernel de Linux, ¿sí? Entonces, este también se lo saqué del sitio de Brendan. Tenemos acá definidos un montón de puntos de dónde estaría cada uno, ¿sí? Se ve acá lo que es dinámico. Tengo las kproofs porque están dentro del kernel, las uproofs porque están adentro están en user space, mejor dicho. Los trace points, que tenemos ahí un montón de subsistemas. En cada subsistema tenemos un montón de trace points, ¿sí? Y tenemos los PMCs. Lo que pasa acá es el USDT, que USDT está prácticamente todo metido adentro de aplicaciones, ¿sí? Pero para el caso bien yo los menciono, pero no los vamos a ver en detalle acá. Porque eso tiene más que ver con, le sirve más a gente de desarrollo y eso, y como no es mi área, yo sé que existen, pero las uso muy ocasionalmente, ¿sí? Entonces vamos a empezar. ¿Qué son los kproofs y kredproofs? Son puntos de instrumentación dinámica. Cualquier función dentro del kernel, cualquiera, ¿sí? Tiene una kproof metida adentro, ¿sí? Se generan automáticamente en cuanto cuando se compila, ¿sí? Entonces yo puedo ver cualquier función del kernel, cualquiera, ¿sí? Con la kproof puedo ver cuando entro a la función y con la redproof puedo ver cuándo vuelve. Entonces puedo ver si falló, por qué falló, cuáles fallaron, ¿sí? Cuáles vieron bien, cuánto tardé entre que entré y salí, pero son inestables. ¿Qué quiere decir que sea inestable? Quiere decir que el código del kernel me cambia todo el tiempo y como el código del kernel me cambia todo el tiempo de versión en versión, si yo escribo scripts utilizando kproofs, puede que en la versión siguiente, digamos, después de que corrí el Hum Update o el apt upgrade, me dejen de funcionar, ¿sí? Entonces,
está bueno, son muy útiles y todo lo demás, pero no confíen en ellos a largo plazo. O sea, si los usan, sepan que los van a tener que andar manteniendo todo el tiempo. ¿Sí? Las uProofs son lo mismo, pero para user space. Yo puedo instrumentar una librería, puedo instrumentar un binario. ¿Sí? Puedo instrumentar un montón de cosas. El formato de la uProof es uProof, lo primero dice literalmente uProof, el binario, por ejemplo, barra bin, barra bash, y la función, ¿sí? Readline, por ejemplo, ¿sí? Si yo pongo uno que diga uProof, barra bin, barra bash, barra readline, cada vez que alguien agarre y me tipee un comando en bash, yo lo veo, ¿sí? Y así también puedo leer las keys de SSH de otra gente y un montón de otras cosas así. Bien. Ok. Trace points. Los trace points son puntos de instrumentación estáticos. ¿Qué quiere decir estático? Estático quiere decir los desarrolladores del kernel tuvieron que agarrar y cargarme específicamente los trace points ahí adentro, ¿sí? Cargármelos, ponerlos a mano y con eso están disponibles para mí. Los trace points, a diferencia de los kproofs, me proveen una interfaz estable. O sea, se definieron, quedaron ahí. En general no cambian. Te pueden llegar a cambiar cuando cambias así un medio release, te puede cambiar, qué sé yo, del kernel 4 al kernel 5, pero no te van a cambiar porque dentro de la misma corres una apt upgrade y te instaló un parche para el kernel. ¿Sí? El formato así, subsystem, nombre de evento, y hay más de 2300 trace points en el kernel con más de 100 subsistemas distintos. Tiempo para divertirse y un montón de cosas para hacer. ¿Sí? ¿Cuáles son los subsistemas que tenemos? Por ejemplo, BFS para la carga del Virtual File System, NET para la parte de networking. Hay distintos para distintos tipos de file system. Tienen, por ejemplo, uno para X4, uno para XFS, VM para todo lo que es memoria virtual, Sched para el scheduler, hay muchos, ¿sí? Se ve acá, ¿sí? Block para la parte de acceso a discos y un montón, ¿sí? Las cosas que se pueden hacer son bárbaras, son increíbles y un montón de cosas que se pueden hacer, ¿sí? Una cosa, ¿se acuerdan que les dije que las proofs, cuando uno compila el kernel, no tienen que agarrar y definirla? Sí, esto funciona de la siguiente manera. Ahí, cuando alguien habilita la kproof, el kernel solo, por el mecanismo que hay, agarra y me cambia el punto de entrada de la función que estoy instrumentando, ¿sí? Por un breakpoint, ¿sí? Por un breakpoint de software, el int3, ¿sí? Entonces, me lo pachea en caliente, con el código en vivo. ¿Sí? Cuando yo lo habilito, me cambia esa dirección por la int13. El código entra a ejecutar, ve que está el int13, dice, este int13, ¿por qué se generó? Se generó porque alguien me habilitó una kproof. Ah, bárbaro, ¿alguien te habilitó una kproof? Sí, listo, pa. Salta al handler del código BPF, el código BPF se ejecuta, corre lo que tiene que hacer, vuelve y sigue el código funcionando. Cuando eso se deshabilita, ¿sí? Me saca el int13, me lo pisa con lo que había originalmente y nadie se enteró. Eso está bárbaro porque cuando están deshabilitadas no tienen impacto. ¿Sí? Nada, cero está deshabilitado. Eso es algo que inventó Brian Cantrill para dtrace y la verdad que es una genialidad. Porque si está deshabilitado, no tengo impacto. Entonces yo con eso puedo tener miles, decenas de miles de puntos de instrumentación que si no los uso, no pasa nada, porque no tiene impacto.
Los trace points, por otro lado, como yo tuve que agarrar y meterlo, es parecido al mecanismo, pero en realidad acá alguien, cuando metió el trace point en particular, tuvieron que meter unas instrucciones, le metieron unos knobs y el peso no es 0, pero es mini chiquitito, ¿viste? Como, muy chiquito y también, digamos, no importa, puede tener decenas de miles, que el impacto no me importa. ¿Sí? Bien. USDT son como los tracepoints, pero para user space se utilizan bastante para instrumentar frameworks de desarrollo, hay casos para Java, para Python, para Node, para todo ese tipo de cosas. Yo con esto puedo ver el garbage collector, puedo ver un montón de cosas que me dicen información sobre la performance y el comportamiento de la aplicación y del lenguaje que estoy utilizando, ¿sí? Ya sea de la máquina virtual de Java o de intérprete de Node o lo que sea, ¿sí? Un par de detallecitos antes de que pasemos un poco a ver esto es, si bien todas estas cosas, ¿sí? Todo lo que son los trace points y los escape proofs y todo eso tienen un impacto muy bajo, está todo armado para que el impacto sea bajo en sí, cada proof que hagan. Hay que tener un pequeño detalle en cuenta que es muy importante, que es, si bien cada evento, ¿sí? Cada evento que yo lo instrumento es bajo, ¿sí? Si yo tengo muchos eventos, el impacto acumulado de cada uno de esos chiquititos va a ser grande, ¿sí? Y yo agarro y le digo a la interfaz de red, cada vez que te entra un paquete, vos, ¿sí? Me avisas y me disparas esto, ¿sí? Y es una NIC de 40 gigabits, laburando a full duplex, a todo lo que da, imagínense lo que les va a pasar, ¿sí? Si ustedes en un servidor productivo le dicen, yo quiero habilitar la uProof de malloc, ¿sí? Imagínense lo que les va a pasar, ¿sí? Entonces, hay cosas que hay que agarrar y tratar con cuidado y tener un poquito de criterio. O sea, si bien esto no es que está pensado para ser seguro para utilizar en producción, no es a prueba de monos con navaja, ¿sí? Las, las herramientas, digamos, son seguras, pero hay que saber usarlas, ¿sí? El martillo es seguro, pero no te lo tires en el pie porque te va a lastimar, ¿sí? Bien. Fer, una cosita, Sí, ahí hay una manito levantada de Nelson y otra sí, mía. No sé si... sí. Nelson, Dale. dale. Perdón, a mí me había quedado levantada de antes y me olvidé de bajarla. Disculpe. Perfecto. La mía no. En un momento dijiste lo de la IN13 y el truquito ese que está muy bueno. Sí. ¿Esto corre para cualquier arquitectura? Sí, corre para cualquier arquitectura. Lo que puede cambiar es cuál es si es la IN13 o es otra cosa. Yo no sé cuál es en ARM. IN3 es en x86 y sus derivados, ¿sí? Pero para ARM hace algo parecido. El truco es el mismo siempre. Lo que cambia es el opcode. ¿Sí? Se agarra, te pone así una interrupción de software y con la interrupción de software hace que salte al handler o sea, el handler de atención de la interrupción de software es el programa BPF, básicamente. Sí, a mí me quedaba respecto de KPROOFs, porque Sí, hoy en día es integrable, digamos, todo lo que va acompañado de actualizaciones de kernel sí, vía de KMS. La pregunta sí. sería, ¿por qué no usar KPROOFs integrado con DKMS y fuera? Buena pregunta. La verdad que no sé la respuesta, pero te la averiguo para la próxima. ¿Sí? Sí, sí, no, tampoco estoy, Sí. digamos, porque si hay tantos mecanismos, la pregunta iba más bien por ese lado, porque yo pensaba, bueno, se compila, hay nuevo kernel, se triguea de KMS y todos felices, digamos.
Sí, sí. Sería suficiente, en principio. Parecería que sí. Pero debe haber un motivo por el cual no lo hicieron. Por ahí el motivo es porque lo hizo otro equipo y no lo quisieron integrar. Pero la verdad que no sé la respuesta. Sí, sí, sí. A mí el KMS en particular no me gusta, pero no es justificación. digamos. Tener que tener instalado, tener A que ver, el kernel de Linux tiene un montón. Ojo, a mí Linux me gusta mucho, pero el kernel tiene algunas cosas que vos las mirás y decís, ¿ah? Les recomiendo mucho, ¿sí? La contra es que hay que tener buen nivel de inglés, porque el tipo habla muy, muy, muy rápido. En un programa sobre BSD lo habían entrevistado a Brian Cantrill, ¿sí? Que Brian Cantrill fue el inventor de dtrace, ¿sí? Y hace unas críticas muy justificadas sobre ciertas partes de la implementación de la syscall interface adentro de Linux, ¿sí? Hay un montón de syscalls no documentadas que nadie sabe qué hacen. El que las escribió debe saber, ¿sí? Y tiene un par de cosas que son así medio turbias, ¿sí? Por así decirlo. Y la crítica que le hace Cantrill técnicamente es muy, muy sólida, ¿sí? Después terminan siendo criterios, ¿viste? ¿Por qué lo usas o por qué no? Pero vale la pena escucharlo, ¿sí? La contra es que esté en inglés y el tipo habla a lo cohete. Habla muy, muy, muy rápido, cuesta seguirlo, pero vale la pena. Ok, bueno, Fer, sí, hola. hola. Mirá, tengo la duda de que, por ejemplo, en dtrace hay unas opciones para deshabilitar el modo destructivo. Sí. Estaba pensando por lo que decía, por ejemplo, de usar en user space del malloc, de decir, bueno, ¿hay alguna forma acá en BPF, digamos, de distinguir, digamos, lo que serían acciones destructivas? Ni, porque vos acá no tenés acciones destructivas. O sea, porque instrumentar malloc técnicamente no es una acción destructiva. Lo que eran las acciones disruptivas de dtrace eran cosas que podían crashearte el kernel, ¿sí? O colgarte la máquina, ¿sí? Eran, por ejemplo, las acciones destructivas que vos tenías era que vos podías, desde adentro de un programa de dtrace, podías paniquear el kernel, ¿sí? O podías frenar el proceso. Viste que había una opción, porque había un truco que había que hacer cuando vos utilizabas el... dtrace tenía una cosa que se llamaba el PID provider, que era que vos te podías agarrar y pegar al PID de un proceso e instrumentarlo en vivo. Sí. Pero el problema que había con el PID provider era que el PID provider, para instrumentar la proof, vos necesitabas el número de PID. Y el número de PID muchas veces vos no lo tenías porque era cortito, entonces duraba poco. Entonces no tenías mucho tiempo para hacerlo. Claro. Entonces se hacía una matufia con que vos agarrabas y habilitabas acciones destructivas y te colgabas de el exec y cuando ibas a ejecutar el programa le clavabas un stop, obtenías el PID, instrumentabas el PID y continuabas, ¿sí? Que era medio sucio, pero la única manera que tenés de instrumentar con el PID provider un proceso que dura poco. Porque para cuando terminabas de tipear PID y 1, 2, 3, 4 ya el proceso terminó, ¿sí? Pero ese era el tipo de acciones destructivas, que podías hacer eso, podías paniquear el kernel, le podías mandar una señal al proceso si querías también. Pero ese tipo de cosas acá no existen. Ok, gracias. Por nada. Así que, bueno. Entonces, vamos a charlar así rapidito, porque después lo vamos a ver más en detalle. Vieron que yo le dije todo esto, cómo funcionan las cosas. Después ustedes van a agarrar y van a implementar, van a usar herramientas que ya las escribió otro que les permiten no tener que meterse así todo a bajo nivel, ¿sí? Esas son BPF Tool. BPF Tool sirve para ver los programas BPF que están corriendo en el sistema, ¿sí? Sirven para ver los programas, ¿sí? Para ver los programas, para ver los mapas. BCC es el BPF Compiler Collection, que es la herramienta para desarrollar programas en BPF, ¿sí? Que tiene frontends para...
con BPF escriben un script en Python que llama a los módulos de BCC, escriben en un pseudo C lo que va a ser BPF propiamente dicho, ¿sí? Porque imagínense que digamos que una cosa es traducir de C, que es una especie de assembly portable a veces, al bytecode, y otra cosa es mandarlo de Python, que está como 4 escalones más arriba, de lo lejos de la máquina. Entonces, la parte esta se escribe como, adentro de Python es un string, que ese string es un programa en un subset de C, que es lo que se convierte después al bytecode, ¿sí? Y después se carga y todo lo demás. Lo vamos a ver la clase que viene. Y BPF Trace es el dtrace for Linux, por así decirlo. El que programó en dtrace, en Solaris y en BCD, es prácticamente natural, es muy, muy, muy parecido. Lo que te cambian es el nombre de algunas variables y las props se llaman distinto, pero una vez que le tomas la mano es natural, es casi como decir, bueno, está así. Pasé del C de kernel de Rich y al ANSI C, no es tan complicado. Pero bueno, BPF Tool sirve para inspeccionar mapas y programas corriendo en el sistema, ¿sí? Esto es así, los ejemplos de 2 salidas. Y acá en el de la izquierda, si se llega a ver, ¿sí? Ven que hay 2 programas y uno que dice cgroup skd, y eso era uno de los que yo les había dicho, es un socket buffer adentro de un cgroup. Era lo que les decía para control de tráfico que hay. Y el otro es un trace point que dice sys enter open. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cada vez que alguien me abre un archivo, me va a ejecutar el programa ese que está ahí. ¿Sí? Y el otro, ¿sí? Me muestra los mapas. Esto está corriendo al mismo tiempo que esto. ¿Sí? Y se ve que hay 2 mapas. ¿Sí? Un mapa que dice perf_pu hash, ¿sí? Y otro que dice perf event array. ¿Sí? El perf event array es el que se me planta acá dentro del open y me avisa cuando alguien abre un archivo, ¿sí? Y el perf event array es el que, perdón, y el perf_pu hash es el que me va llenando los eventos y me copia los datos entre el programita BPF y el programa UserSpace, ¿sí? Lo vamos a ver en detalle la próxima o ahora después si queda un poquito de tiempo, ¿sí? BSC, como les decía antes, es lo que permite ver generar programas más complejos. Cuando ustedes necesitan hacer un programa que pueda hacer varias cosas, que pueda tomar opciones en la línea de comando, ¿sí? Que sean más complicadas, BSC es lo que hay, ¿sí? No hay muchas otras alternativas, ¿sí? El frontend para varios lenguajes, la complejidad es intermedia alta, hay que saber programar bastante en serio, podríamos decir. Pero lo peor que tiene BSC Tools es que BSC Tools tiene un montón de programas que ya escribió otra gente, ¿sí? Brendan y sus cómplices, que son muy útiles y ya están hechos. Entonces, si ustedes lo que necesitan es una herramienta para la cual hay que desarrollarla en BSC, fíjense, porque probablemente ya alguien la hizo. Y si alguien no la hizo, pueden modificar una de las que ya hay. BPF3, como decía, es un tracer para prototipos rápidos. Ustedes con BPF3 pueden hacer script de una línea que ya hacen un montón de cosas, ¿sí? O de 10 líneas con toda la furia, ¿sí? Es muy, muy piola y la complejidad es bastante baja. O sea, con saber poquito ya pueden hacer cosas muy, muy útiles que les resuelven un montón de casos de uso de la vida real. ¿Sí? Bien. Y con esto estaríamos terminando así la parte de tracing. Vamos a ver rápidamente la parte de networking, que me quedan 10 minutos. ¿Sí? Hay 2 casos de uso, como decía, captura y filtrado. Un proceso en UserSpace puede poner un filtro en cualquier socket y obtener información sobre el paquete y en base a ella tomar decisiones. ¿Sí?
Y hay dos tipos de casos de usos principales. Los que están relacionados con sockets y los que están relacionados con control de tráfico. ¿Sí? Lo que es relacionado con sockets es, yo quiero ver el tráfico, quiero verlo, y con control de tráfico es balanceadores de carga, traffic shapers, o sea, decir, vos, nene, ¿sí? no tenés más de tanto, ¿sí? ¿Sí? Vos que estás así jodiendo en YouTube, no te comes todo mi ancho de banda mirando streaming si vos tenés un 20% de mi ancho de banda. Es para ese tipo de cosas. ¿Sí? Packet filtering es para lo que esto se inventó originalmente, para lo que lo hizo Van Jacobson. ¿Sí? Hay observación de tráfico en vivo con Wireshark, TCP/DAMP, ese tipo de cosas. ¿Sí? Bloqueo de tráfico en vivo, hay formas de decirle al traffic control, vos cuando venís acá no pasas. Y análisis post captura, todo lo que puede ver el tráfico me lo puede guardar en un archivo y yo al archivo lo puedo mirar después. Es algo que yo hago mucho, capturo con TCP/DAMP, que es livianito, y me lo traigo a mi notebook, que tiene interfaz gráfica, y en mi notebook abro Wireshark y hago el análisis detallado. ¿Sí? Entonces, este es el ejemplo típico, ¿sí? Ven acá, tengo un TCP/DAMP, ¿sí? ¿Sí? TCP/DAMP en una VPN, me muestra acá todos los paquetitos que van pasando. Una conexión SSH, como se ve ahí, que está el puertito 22. ¿Sí? Y yo con programas así puedo ver si hay problemas de conectividad, si el otro no me contesta, si estoy perdiendo paquetes. Entonces, pueden capturarlo acá, lo llevan, lo miran con Wireshark después, que es mucho más lindo. Y como, así, ejemplo crudo para ver si están despiertos, cuando ustedes a TCP/DAMP le pueden decir, en vez de capturar, me agarras y me mostrás el código BPF que vas a correr. Entonces yo le digo, que mostrame todo lo que es IP y tiene puerto 8080. Y me tira todo esto, ¿sí? Que vamos a analizarlo así rápidamente entre todos, o mejor dicho, ya se los cuento. Esto que empieza, esto dice, ustedes piensen, ¿alguien no se acuerda o nunca vio cómo está armado una trama Ethernet que tiene un paquete de TCP/IP encima? ¿Alguien no lo vio? Yo Yo no lo estoy explico. no estoy muy 0800 es familiarizado. IP. Está bien. Bien. Ese está bien. 0800 es IP. 0800 6 es IP. UDP No, soy o TCP. TCP. Sí, TCP. Está. pero bueno, vamos a verlo Está. igualmente acá en detalle. Yo acá me traje el machete para que lo podamos ver todos, ¿sí? Porque si no van a decir, me está sonateando, ¿sí? Esto es así. Primero me Pero, carga. yo lo escribí recién en línea de comando y funciona. Es Sí, cierto lo que decís. es Si quiere el cierto, sí, sí, código. sí, sí, sí. Esto no solo que es verídico, sino que es cierto. Como decía Mustang, ¿sí? Entonces, yo lo primero que hago acá es LDH, que es el load half world, ¿sí? Lo que está en la posición 12. Si vemos acá arriba, en la parte de arriba, tengo 6 bytes de destino de MAC, 6 de MAC origen, y acá tengo el Ethertype. ¿Qué me dice el Ethertype? El Ethertype lo que me dice es qué protocolo viene después. Porque yo sobre Ethernet puedo mandar otras cosas, además de IP. Puedo mandar RP, puedo mandar IPX, puedo mandar un montón de cosas. Entonces, sí, carga lo que está ahí donde dice type. Y dice, JEQ es jump if equal. ¿A qué? A 0800. 0800, como bien dijo acá, discúlpame, no vi tu nombre, ¿sí? Marcelo, Es IP. pero igual. Sí. Marcelo. Como bien dijo Marcelo, es IP. Entonces, si es verdadero, andar a posición 2. Y si es falso, andar a 14. Que la 14, como se ve, es terminar y andate. Entonces, después me carga, ¿sí?, el byte que está en la posición 23. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, dame un segundito que
¿Dónde me fui? La verdad que ese me falta. El de... ¿Sí? Dame un segundito que estoy tratando de ver bien cuál es ese. Ah, acá está. Perfecto. ¿Sí? Acá está. Bien, acá lo que estamos haciendo es estamos cargando el de la posición 23, es esto, que es el protocolo que viene después, dentro de IP. ¿Sí? Es el campito con el protocolo. ¿Sí? Se fija, si es, ¿cómo se dice? Si es TCP, que es el X6, o UDP, que es el 11, ¿sí? Seguimos. Si no es TCP, UDP, terminamos. ¿Por qué terminamos? Porque, digamos, si no es TCP y no es UDP, no voy a tener el puerto 180. ¿Sí? Porque el puerto 8080 existe en TCP y en UDP. ¿Sí? Después, el siguiente jump set viene de acá, del fragment offset. Si el paquete está fragmentado, el header no está. Si el header no está, no puedo ver cuál es el puerto de destino, porque eso está solamente está en el header. Que no lo tengo, si está fragmentado, termino. ¿Sí? ¿Ok? Después me mando, lo siguiente que es me mando adentro del header, miro adentro del header de TCP, miro los puertos, ¿sí? Si el puerto es el puerto que puede ser que me interesa, termino y salgo. ¿Sí? Es así, bastante lineal, ¿sí? Tiene un par de instrucciones que son así medio feas, ¿sí? Pero que no hacen al caso, tienen que ver, o sea, comenta esta que dice LDXB, que tiene una cosa así bastante fulera, ¿sí? Tiene que ver, ven acá, en la parte de el header de IP, que hay una cosa que dice IHL, ¿lo ven? Lo IHL es el header length, el encabezado de IP tiene longitud variable. Entonces lo que hace todo ese chorizo, en realidad, es agarrar y averiguar cuál es la longitud del header de IP para después poder saltar y empezar a buscar los parámetros dentro del header de TCP. No viene al caso, esto es cultura general, como decimos recién, sale. Pero si ustedes quieren ver en algún momento, desensamblarlos como para ver por qué, cómo es que lo hace, ¿sí? Lo pueden ver así. Después vemos así rapidito la parte de control de tráfico, porque ya me estoy quedando sin tiempo. ¿Sí? La parte de control de tráfico hay un comandito en Linux que se llama TC, de Traffic Control. Yo puedo cargar con la clase, ¿sí? Yo tengo lo que se llama una QDiscipline. La QDiscipline es básicamente una estrategia que le dice al stack y a la placa de red cómo tienen que salir los paquetes, en qué orden, quién va primero, el común, es FIFO, el que entra primero sale primero, después hay maneras de agarrar y privilegiar unos sobre otros. ¿Sí? El clasificador de tráfico también puede descartar cierto tipo de paquetes y puede hacer distribución de ancho de banda, ¿sí? Y repartiéndolo entre varios. ¿Sí? Si da el tiempo, vamos a ver ejemplos de clase que viene. ¿Sí? Bien. Esto funciona así. El paquete llega a la NIC y se dispara el ingress hook de traffic control, o sea, la primera parte que dice que cuando llega un paquete, fíjate acá. ¿Sí? Ese dispara el programa BPF de ingreso. El programa de BPF lo mira, hace sus cosas y si dice está todo bien o está todo mal, ¿sí? Le devuelve el control al network stack con lo que tiene que hacer. ¿Sí? El stack notifica a la aplicación, che, mira, te llegó un dato.
¿sí? Te llegan unos datos. La aplicación responde, los mira, ¿sí? O sea, el stack notifica de aplicación es algo que pasa siempre, ¿sí? O sea, alguien le avisa a la aplicación que tiene que leer datos que vinieron por la red, ¿sí? La aplicación manda la respuesta. Hay un programa BPF de egreso, ¿sí? Que también lo mira, hace lo que tiene que hacer. Que nene, no, ¿cómo se llama? Vos no estás en los paquetes VIP, te vas para atrás. O, sí, señor, por favor, sale primero. Y se transmite por la NIC. Es bastante simple. O sea, básicamente lo que hacen es que ponen, antes, apenas reciben y antes de decidir cuándo se transmite, ponen gente que lo mira y dice, vos entrás después o no entrás, o vos no salís o salís primero o salís después. ¿Sí? El Express Datapad, lo que les comentaba antes, los dos principales usos que tiene Express Datapad son para armar mitigación de Denial of Service, anda bárbaro para mitigación de Denial of Service. O sea, cuando viene un bobo y les tira un montón de paquetes y le inunda la red y ustedes los quieren tirar al piso y descartar lo más pronto posible, hasta hace poco la única opción que había era ponerlo dentro de IP tables. Y ahora vamos a ver dentro de un ratito de por qué eso no escala. ¿Sí? ¿Bien? Yo creo que no se debe ver claro este dibujo, pero ven, esto es todo el diagrama con todo lo que es IP tables. Ustedes piensen que el paquete llega, viene, tiene que subir, mirar, y acá arriba viene alguien y en IP table le dice, no, ¿sabes qué? Este está rompiendo, no puede pasar, vos no pasás. ¿Sí? Pero ya pasé por un montón de lugares, pasé por un montón de pasos, ¿sí? Ocupé un montón de ciclos de procesador. En cambio, yo acá donde dice, entrando por la izquierda, dice Start, el programa de XDP lo mira y dice, vos no pasás. Y lo dropea ahí. Y como el programa que hace lo de XDP es un programita BPF, no me puede ocupar más de 4K, es chiquito, es rápido, ¿sí? Es rápido. Ahí, si quieren leer el paper original de XDP, muestra que tiene ganancias de 6-7 veces con respecto a lo que es frenarlo con IP tables. ¿Sí? Además, escala linealmente con la cantidad de cores. Esto. Anda muy, pero muy bien para eso. Por otras cosas que andan muy... Sí. Perdón, yo leí puntualmente post de Cloudflare que han implementado esto para mitigar Obviamente, sí, son ataques. casos. Los dos casos típicos son Cloudflare, para frenar DDoS, y Cilium. Cilium también utiliza XDP. Y tenés este tipo de API, o sea, podés acceder a todo el contenido del paquete, digamos, ¿no? Sí. Es más, Cilium permite hacer una de las cosas en las cuales Linux siempre estuvo flojo, es con hacer filtrado en Layer 7. ¿Sí? Sí, es un plugin que creo que hasta el día de hoy, ¿no? Es una especie de extensión. Claro. Hasta hace muy poco todavía, lamentablemente, es así. Si yo tengo que hacer filtrado en Layer 7 es comprar un hardware appliance. Comprate un FortiGate, comprate un Checkpoint, comprate uno de esos bichos y usarlo ahí. Porque Linux, en lo que es control a nivel de aplicación, es flojo. Pero Cilium lo está implementando bastante bien. Entonces, Cilium puede, haciendo esto, mitigar un montón de tráfico malicioso de capa 7. Sí, pero sí, Cilium y Cloudflare son los dos casos, Cilium los dos con grandes X, ejemplos. no lo conocía. Cilium con X, con C, No, no lo Cilium conocía. con C. Ok. Cilium Gracias. te da una capa de seguridad de redes y cosas por el estilo para Kubernetes, era lo que comentaba antes. Entonces vos definís las reglas con un YAML, ¿sí? Y vos decís, tales cosas van a ser el backend. Entonces vos instanciás un nuevo backend y el tipo solo con XDP te crea las reglas para que establecer la comunicación y que solamente pasen los puertos que vos necesitas entre front y back y nada más. Pero por el solo hecho de que es backend, pasa así. Está muy bueno. Hay una charla muy piola de la gente de Cilium.
sobre eso donde te lo muestro. Perfecto, ¿Ok? gracias. Sí, Por sí. nada. Así que bueno, y hasta acá llegamos. Tenemos acá la parte de preguntas. Esta parte fue un poco más embalante. En la próxima vamos a jugar y vamos a romper cosas y va a estar, les prometo que va a estar más entretenido. Fer, una pregunta. Sí. ¿Vos pensás que Forti usa eBPF por abajo? Eh, Qué flojo, Nico. yo te digo la verdad, para algunas cosas puede que sí, pero por otro lado, Forti tiene mucho loading a hardware dedicado. Viste que Forti tiene los security processors para hacer los loading de Sí, cripto y tiene los los... ASIC, ¿cómo se llaman ASIC? Todo eso. Sí, y tiene los network processors para hacer Los counter buena parte... processors. ¿Qué? No, pero tiene el network processor, viste que es medio frustrante porque una vez que agarre lo reconoce y tiene una sesión, le hace los loading a eso. Entonces vos corres el packet sniffer que tiene y ves únicamente los 2 primeros paquetes de la conversación y no ves el Era la resto. pregunta de examen, de hecho, eso. Sí. Yo rendí el NS4, así que yo tuve que estudiar, por eso lo sé. El comentario que de Nico también es porque hay medio como un déjà vu de lo que vos estás contando acá respecto a filtrado y cosas que cuando, por ejemplo, rendí el NS7 en Forti que están más detallado cómo se maneja un paquete, y vos decís, che, pero esto lo vi, me suena de algún lado. Sí. Es más, si vos agarras un Forti y lo booteas por consola serial, en la última versión ya no, pero en las otras vos ves el init.rd del Linux que te carga, vos ves bootear el Linux. La cantidad de bichos que te venden que te dicen, no, esto es una hardware appliance y vos después la booteás, o sea, vos booteás un F5, te conectás a la consola cuando lo booteás y es un CentOS. ¿Sí? Los appliances de Trend antivirus son un CentOS. La cantidad de cosas que he visto que son un CentOS, ¿sí? Pero no, es un hardware appliance. Qué sé yo. Al menos Forti tiene un par de procesadores dedicados para los loading, pero, pero no sé si utiliza BPF, la verdad. Probablemente sí para algunas cosas, ¿no? ¿Alguien más? Yo recuerdo que en el libro de D-Trace, ese de Brendan, hay un Git en el cual están todos los ejemplos, ¿verdad? Y hay un poco para Python, hay un poco para cada cosa. ¿Hay algo Sí. así de BPF? Es el USDT que había comentado. Ok. Sí, sí hay para Node, hay para Python, hay para Java. Es más, vos ves los hooks y para compilarlo con eso le tenés que poner menos with dtrace. Para compilarlo con los Ok. hooks de USDT. Es la misma implementación. Está en el libro de Brendan de BPF. Eso. Buenísimo. Yo tengo una consulta, Fer. ¿Hay Sí. posibilidad de controlar los programas VPF que corran dentro de un server? Pues, por ejemplo, te llegan a entrar y empiezan a correr programas a lo loco. ¿Tenés alguna manera de detectar eso? Sí, con BPF Tool. Porque vos corres BPF Tool y BPF Tool te lista todos los programas. ¿Sí? Ahora, si los tipos agarran y te metieron un rootkit que te mete una syscall trucha de BPF y te frena todo ¿cómo se dice esto? Y no te lo muestra, estás jodido. Pero, ¿no? Sysdig, la tool esa, Sysdig, Falcon, eso, deben usar eso. Sí, Sysdig, es más, Sysdig es de la gente es donde labura el muchacho Cavalera, que es el que escribió el otro libro de BPF. ¿Sí? Hay 2 libros de BPF, el de Brendan, que es para performance, básicamente, y el otro que es un poco más sobre cómo son los internos y eso, pero que tiene también una mejor explicación de XDP y eso. Sí. Fer, hay un par de preguntas que están en el chat. A ver, sí.
Recién vi que levantó la mano Sol, ¿puede ser? Sí, buenas. ¿Se escucha? Sí, te escucho perfecto. Yo quería saber si íbamos a hacer algún ejercicio práctico con BCC, más que nada porque hace unos fines de semana me puse a intentar usarlo y me rompió por todos lados y desistí. Es Después complicado, ¿sí? Eso lo podemos hacer para la próxima, ¿sí? No en esta, pero en la próxima sí. Vamos a ver un par de ejemplos y vamos a hacer, aunque sea un Hello World. Tratar de hacer un Hello Genial, World. sí, eso quería saber, si lo íbamos a hacer la próxima. No me esperaba que sea hoy, porque ya No, terminamos. lo que pasa es pero la que, próxima. o sea, es lo que dije, esta es un poco tersa, es un poquito áspera, pero si después pretendemos poder escribir unos scripts, mínimamente tenés que saber cómo funcionan las cosas abajo, porque si no estás No, sí, repitiendo obviamente. y no lo entendés. Pero sí, la próxima clase, mi intención es hacer así un programita, un Hello World, porque con BCC las cosas se pueden poner ásperas. Podemos dar fe con Nico, que una vez estuvimos 2 horas peleándonos, tratando de comprender por qué Core no andaba Tal cual. y éramos Nico y yo, ¿viste? No es que, sí. No es que quiere decir mucho, pero tenemos un montón de horas de vuelo y hicimos un montón de cosas y decís, si a gente con experiencia y que labura en esto le costó, gente que viene de nada, por ahí le cuesta más. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Ángel Vituro te hizo una pregunta ahí en el chat. A ver. Sobre la gente que viene de Net. A ver. Supongo que será .NET. Gente de Net de networking, decimos. Bien, si es de la parte de networking, la parte depende, básicamente tenés 2 maneras de verlo. Una es según qué tanto sepas programar, por así decirlo, y qué tanto sepas el sistema operativo. Hay un par de talleres en GitHub de XDP, ¿sí? Para generar entornos y dropear tráfico y jugar con eso. ¿Sí? Están, a ver si lo encuentro, porque hay que tener un poquito de cuidado porque el código no es reentrante, o sea, sirve para los conceptos, ¿viste? Me implementa en producción. ¿Sí? A ver, espera que lo busco y si lo encuentro ahora te pego la URL. Pero, a ver. Acá está. A ver si es este. Es este. Ok. Acá te lo pego. Este es uno para la parte de XDP. Para la parte de Traffic Control también hay un par de ejemplos también en... Sí, y este está bueno porque es del proyecto de XDP. ¿Sí? Sí, ese está piola. Pero hay que tener así cierta idea de C y cierta idea de Linux. Si se te complica, agarrás y pingueame en Twitter, en LinkedIn, mandame un mail que está en la lista y si puedo te doy una mano. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo venía usando dtrace en Jails de FreeBSD. Sí. Entonces, me parecía interesante, digamos, poder ver desde afuera, adentro del contenedor, Sí. Lo que estaba buscando. Sí, Quería saber... hay algo parecido. Hay un plugin que se llama Kube Control Trace que te permite correr programas de BPF Trace adentro de un pod de Kubernetes. Ahí está, anotado. Buenísimo, buenísimo. Está muy piola. Acá es cierto lo que dice Nico, de que cantidad hablamos rápido cuando se está quejando. Es muy cierto. Bien. ¿Alguien más o...? ¿Fernando? Sí. Sí. Mira, te consulto porque la verdad es el primer acercamiento que tengo con este tema. Sí.
Más allá de lo que había comentado antes de Lua y eso de hacer una especie de sistema operativo esquipiable, Sí. esto del BPF, ¿qué proyección le han puesto en la comunidad de Linux hacia adelante? Está ¿Hay alguna apuesta muy... en común que diga, bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Por ahí, según lo que estaba preguntando antes el compañero sobre DKMS, digo, porque bueno, siempre es un problema esto de la fragmentación. A veces está bueno y a Ojo veces que no tanto. está integrado en Upstream, ¿sí? Y es algo que vos pensás, está poniendo mucha guita y mucho desarrollo. Cloudflare, Cilium, Red Hat IBM, Facebook, ¿eh? O sea, no tiene pinta que sea así un toy project que se va a quedar. Y está integrado con el kernel de Upstream desde hace rato. O sea, por un tiempo creo que se va a quedar. Es mi impresión. No es como Rust. ¿Qué? No, no es como Rust. ¿Cómo estás, Claro, no es Marcelo? como Rust. Yo me pregunto a la gente en general, ¿lo están usando a estas herramientas en las máquinas que administran para trabajar de alguna forma? Yo estaba verificando justamente eso. Creo que Cilium no tenemos. No, pero probalo, Pablo, vale la pena. Muchas gracias, Fer. Por nada. Yo puntualmente tuve un caso, un intento de inmersión, pero aborté. Digamos, necesitaba encontrar por qué el kernel devolvía un reset sobre algunas conexiones en un pod de Kubernetes y bueno, dije esto es ideal para esto, pero el tiempo que me iba a llevar era mayor al que podía Sí, dedicarle. igualmente con BPF3 podés verlo relativamente rápido, pero bueno, hace falta un poquito de coaching para llegar ahí. Pero sí, con BPF3 y teniendo cierta idea de qué condiciones te podrían generar un reset de TCP, ¿sí? Que no son tantas, o sea, no es por ahí tan complicado hacerlo, pero bueno, tenés que arrancar de cierto punto. Pero sí, porque los resets de TCP son un indicador de que tenés algo que está mal, sobre todo en puertos que están abiertos. Sí, básicamente había peticiones que eventualmente el cliente, o sea, tenés un connection reset by peer y bueno, empezás a cazar a ver por qué motivo recibió eso. Pero bueno, era básicamente poner algún trace ahí en... Sí, porque hay hooks, hay trace points en el stack de TCP y hay un trace point en particular para cuando mandas un reset. Sí, encontré... Es más, creo que scripts de Brendan al respecto. Hace muy pocas versiones metieron uno. Sí. Fer, una pregunta mía. Lo que dijiste de XDP, o sea, de recibir allá abajo y poder toquetear cosas, ¿te puedes saltear todo el stack y mandarlo arriba? Digo, pensar en una implementación de red, tratando de bajar la latencia al máximo para HPC pura. El problema que tenés ahí es todo el tema del manejo del estado de la conexión, ¿viste? Porque mantener el autómata de TCP no es trivial, ¿sí? Viste que a Stevens le preguntaban, ¿por qué programas con tantos Bautus? ¿Sí? Y Stevens dice que el desafío que le hacía a todo el mundo es escribime el autómata de TCP sin usar Bautus y sin pérdida de performance. ¿Sí? Entonces, vos eso, si vos decís, algo... me salteó todo el stack, lo tenés que mandar a user space y yo no veo que lo puedas mantener en user space.
al estado de TCP Pero sin... hacer algo súper básico, digo, no TCP, estoy pensando en algo, quiero recibir paquetes y procesarlos rápidamente allá arriba porque quiero la información raw, sin retransmisión, sin fragmentación, nada. Sí, lo puedes hacer con Wireshark, básicamente. ¿Sí? Porque puedes agarrar con Wireshark o con TCP-Dump y ¿cómo se dice? Lo levantas un backup, ¿sí? O sea, no es mucho más. Digamos, la diferencia es que mientras que TCP-Dump o Wireshark te muestran los detalles del protocolo, vos agarras el payload y decís, ¿sí? Pasa, no pasa, me quedo con lo que hay que quedar. Sí, justamente eso es lo que está empezando a hacer Cilium para hacer filtrado de contenido. Filtrado en Layer 7. Okay. La diferencia es que después vuelve y dice abajo, este paso no pasa. ¿Sí? XDP tiene básicamente 4 códigos de retorno que son pasa, no pasa, y después otros 2 que son mandalo por esta otra interfaz o volverlo a mandar por la misma que entró. ¿Sí? Entonces sí, puedes traerlo arriba, lo mirás y decís, y de acuerdo a esto hago una de estas 4 cosas. Eso sí se puede hacer. Lo que no vas a poder hacer es mantener todo el estado de la conexión desde adentro de User Space. ¿Habría más preguntas? Yo tengo una pregunta. A ver, o sea, todo lo que es BPF al menos parece que en un principio está hecho para observabilidad y después arriba, para no sé si antes o después salen cosas como XDP que te dejan alterar el estado del kernel de forma sencilla. Pero no, XDP, vos tenés 2 áreas. Una es observabilidad, ¿sí? Que ahí es donde tenés todo lo que es tracepoints, kprobes, uprobes y todo eso. Y después tenés la parte de networking. XDP está en la parte de networking, lo que te permite es procesar rápido, bien abajo del stack, paquetes. ok, o sea que es la única parte del subsistema de los subsistemas que te dejan tirar cosas, por ejemplo, rápido. O sea, no hay un equivalente para un file descriptor arbitrario. Que si alguien hace un read, si alguien hace un read a cierto lugar, salta un probe y podés decir, no, esto no lo hagas porque vi algo que no me gustó. Claro, no lo podés hacer. Lo que sí podés hacer es alertarte de que alguien te está tratando de abrir un archivo que no debe. Okay. ¿Sí? Eso es trivial. O sea, realmente es trivial decir, avísame cuando alguien me quiere modificar el shadow, por ejemplo. Alguien me abrió el shadow para escritura, avísame. Es trivial, es una línea hacerlo. Pero no hay algo así de decir, ¿sabes qué? Yo agarro y, digamos, te bloqueo la syscall. Por más que tengas permiso, no te dejo. Que eso es más o menos lo que estás preguntando, ¿no? Sí, gracias. Había un proyecto de Google, si no me equivoco, para filtrar syscalls. No me acuerdo cuál. Hay que googlear. Pero... Sí, yo lo escuché, pero nunca lo vi. Sí. Una más y no jodemos más. Yo tengo la desgracia o la suerte, no sé, de trabajar mucho con Node.js. Sí. Y tiene la particularidad de ser, el event loop de ser single thread, ¿no? Y cuando se tranca el event loop, es un problema, en general. Y es difícil de detectar porque es difícil de reproducir el trancamiento del event loop, por así decirlo. Yo me pregunto, porque vi que hay algunos ejemplos con Node y la mar en coche. ¿Se podrá instrumentar de alguna forma y ver dónde se está yendo el event loop o tratar de en tiempo de ejecución, no en tiempo de ejecución, en producción, ver dónde se están yendo esos ciclos de CPU, hacer un frame graph, algo? La idea de esto justamente es que vos puedas instrumentar el código en producción. Porque el problema es que pasan en producción cuando vos tenés 2000 sesiones concurrentes. ¿Sí? Sí, tal cual. Vi algún código ahí, pero... Sí, dale, Fer, disculpa.
y hay USDT también para Node. Node es uno de los Sí. que tenés USDT. Lo he visto Así eso, que- pero particularmente tratar de ver si se puede profilear dónde se está. Digo, en particular hay veces que tenés cuando el event loop se va a la miércoles, digo, que hay funciones que están tomando demasiado tiempo en ejecutarse, digo, y Sí. tratar de poder identificar cuáles son esas funciones. Digo, si hay algún ejemplo bien concreto de eso, ¿no? Porque ese es el problema del event loop, ¿no? Digo, hay una función que está tomando un poco más de lo que tiene que tomar y se A tranca. ver, a nivel, ¿cómo se dice? A relativamente bajo nivel sí se puede. Yo, como no laboro con Node, no sé si hay alguna manera de traducir los stack traces de C, por decirlo de alguna manera, a lo que vos ves adentro de Node. Porque Node es un lenguaje de scripting que de vuelta está un par de escalones más por encima. Porque para Sí. Java hay. ¿Sí? Sí, creo que había visto algo en algún momento. Era sobre todo si Para había Java visto, hay, si, para sí, Python hay. encontré este ejemplo que te dice, se trancó acá el loop. Era más una cosa de apuntarme en la dirección de sí, che, mirá, encontré el otro día este ejemplo que está buenísimo, pero sí, es un lío eso realmente. No, Estar a a ver, 50. hacer profiling en sí es sencillo. Lo que no sé si tenés el USDT de Node, te tira la información que vos necesitas. Hacer profiling en sí es muy, muy, muy sencillo. Porque es uno de los ejemplos Canónicos. clásicos. Sí, es así. Cada 99 Hz, sampleame el stack. Ahí va. 99 Hz para evitar pegarle al mismo tiempo que la interrupción de clock. Que si te llega a pasar. Es un problema. Contestando a Marcelo, sí hay forma de hacer flame graph de user space. Lo que pasa es que en Linux es medio complicado porque no siempre tenés los símbolos de debugging para. Pero se puede. Ahí te pegaron lo de USDT de Node en el chat. Buenísimo. Bueno, estamos con las preguntas. Para cortar la grabación y pasar a la tercera fase del encuentro, que sería charlar pavadas. Sí. Libremente, sin que quede grabado. Sí. ¿Alguna pregunta más? Hasta luego, Maximiliano. ¿No? ¿Alguna preguntita? ¿No? Bueno, Bien. paro la grabación. Todo esto Dale. después lo vamos a subir al canal de YouTube de SAT. Yo les voy a mandar un mail en DSC, por supuesto, a todos y todas. Así que Dale. con el link, pero va a estar ahí, es fácil. Es fácil porque el canal de grabación debería de tener. Dale. Deténla. Pues tengo la grabación, debo pedirla de nuevo.